Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar y la hora en que tú me estés viendo. Te saluda tu amigo Guadalupe Haddad en un video más de Mujer a Mujer. Hoy tengo un invitado especial, una invitada muy especial. Calderón. Como ven, aquí ya hoy sí, como les dije, si ustedes gustan igual participar en los videos, ya saben, mandarme un mensajito al grupo de WhatsApp. Y vamos a preguntarle, ¿ustedes qué creen? ¿Qué dice Calderón? Calderón dice, ya basta. ¿Tú has dicho alguna vez esa palabra? ¿Ya basta? ¿Y de qué ya basta, Calderón? Buenas tardes, pues basta de nosotras como mujeres sentirnos que no nos valoran el hecho de sufrir maltrato en nuestra casa por el hecho de ser amas de casa. No quiere decir que no tengamos un trabajo. Y yo creo que ya llegó el momento de mí en lo personal de decir basta a ciertas cosas en lo personal que a mí me han pasado y que pues me han lastimado bastante moralmente. Me ha estado costando mucho trabajo superar ciertas cosas y, y me cuesta hablar también de lo que he pasado, pero también me gustaría comentarlo y hablar un poco de lo que yo he vivido, porque creo que a lo mejor en algún momento le serviría a alguien que lo está pasando para que no permita ciertas cosas que como mujeres no debemos permitir, porque nos dañamos nosotras como mujeres y dañamos a terceros. Que en este caso serían los hijos, los padres, la gente que está muy cercana a nosotros, cuando nos ve vivir ciertas experiencias no gratas. Y lo peor de todo es muchas veces con la decisión que tomamos cuando iniciamos nuestra vida en pareja. El escoger la pareja, híjole, que te vas con ilusionada, que te vas, como lo hemos dicho muchas veces, enamorada, creyéndonos el cuento de hadas de que se casaron y vivieron felices para siempre. No siempre es así. Estábamos comentando acerca de lo que es el tema, de que siempre nos estamos, ahora sí, recalcando, marcando, que decimos que vivimos en un mundo machista, gobernado y ahora sí criado para los hombres, no para las mujeres, porque se supone que las mujeres no tenemos derechos. Y para los hombres nosotros somos un cero a la izquierda, para algunos, no todos. Entonces, muchas veces el hombre, ciertos caballeros, creen que cuando nosotros, a pesar de que somos profesionales o que tenemos algún trabajo, muchas veces, lo digo también en mi punto de vista, que también pasó lo mismo, que cuando yo me uní a mi pareja por primera vez, una de las cosas que al tiempo que empezamos a vivir, pues había carencias, porque obviamente pues el sueldo de él a veces no era suficiente y obviamente pues uno que está acostumbrado a trabajar quiere seguir haciéndolo, pero muchas veces, ¿qué pasa con la pareja? Que lo primero que te dicen es no. ¿Por qué? Vas a desatender la casa, no va a haber tiempo para nosotros, y pues qué necesidad de que te vayas tantas horas y obviamente no vas a estar en casa. O la segunda y la que casi siempre, va, andas de coqueta con alguien más, ¿cierto? Cierto, muy cierto, sí. Y otras de las cosas que cuando ya te quedas en tu casita, que te dedicas al hogar, porque ya te dijo tu pareja que no trabajes, quédate en casa y eso, y muy obedientes vamos y lo hacemos. Y empezamos con una labor en la casa. Después de cierto tiempo, ¿qué pasa, Calderón? Pasa que yo les voy a compartir un poquito de mi vida, de lo que yo he vivido, a lo que hablábamos de cuando uno se casa, ¿no? Con la pareja y decides con quién compartir tu vida. Creo que en lo personal yo sí me arrepiento de haber dejado a un lado muchas cosas que yo hacía. Una de ellas fue el hecho de trabajar. ¿Por qué? Porque me dediqué demasiado a mi casa, a mis hijos, y no es algo que me arrepienta, ¿no? Porque es algo muy bonito, pero también trae sus consecuencias. ¿Por qué? Porque llega un momento en que
a través del tiempo las cosas con tu pareja empiezan a cambiar y empiezas a permitir muchas cosas y una de las que yo puedo compartirles fue que yo ahorita me cuesta mucho trabajo todavía como que tener mi autoestima, como nosotros le llamamos al 100%, ¿no? Ahorita puedo decirles que estoy como al 50, 60, porque no puedo decir que estoy al 100 porque es un trabajo muy duro, es algo que para poder uno sanar hay que empezar a quererse uno mismo, ¿no? A quererse, a no dejar permitir ciertas cosas y yo hablo sobre respecto a que el ser ama de casa no quiere decir que nosotros no valgamos, que no sea un trabajo para nosotros, porque creo que como yo hay muchas mujeres que somos las últimas que nos acostamos en casa, somos las que si un hijo se enferma nos desvelamos con ellos, somos las que no dormimos y es muy, lamentablemente muy triste que nuestra pareja, o a veces hasta mujeres, porque mujeres nos han dicho que ser ama de casa no es un trabajo, ¿no? O sea, y no, ciertamente sí es un trabajo y es muy pesado, pero también implica el hecho de que estar tanto en tu casa te dejas a uno misma te dejas al último, ¿no? Te conviertes en un mueble, un objeto más de Sí, tu casa. y el hecho de que nos pongamos al último no es válido. O sea, nosotros No es bueno ni es no sano. es sano porque si nosotros estamos bien, van a estar bien los demás que tenemos alrededor, ¿no? Y entonces a mí sí me ha costado mucho levantar mi autoestima. ¿Por qué? Porque no es un orgullo decirlo. El hecho de que tu pareja llegue un momento en que te diga que pues no trabajas, ¿no? Aunque te duela, pues no Y que trabajas, por lo que haces ese en tu caso, hecho tú no estás haciendo nada, o ajá, sea, no estés tú no haciendo, no aportas. haciendo nada, no aportes nada en tu casa, que te dediques un tiempo para ti, te digan que descuidas a tus hijos. Y yo creo que uno como mujer tiene uno derecho tanto a salir, a divertirse con una amiga, Un amigo, no cuidar a importa. un amigo, a cuidarte tú. No quiere decir que por eso descuides tu casa, ¿no? Las responsabilidades que Y adquirimos, ¿no? Cuando decidimos quedarnos en casa, obviamente adquirimos ciertas responsabilidades y así ciertas es, obligaciones. Yo siempre lo he dicho, dicen cuando la mujer se queda en casa, que dicen no hace nada, o sea, no, lo ¿cierto? que tú haces no tiene validez. Sí. Pues entonces, mi amor, sacamos cuentas, que lo hemos dicho, ¿no? Una cocinera, ¿Cuánto ¿cuánto? cobra? La Sí, lavandera, ¿no? La sí. niñera, La la enfermera, enfermera. Y sacamos, ¿no? sí, Porque somos, no, sí. cuando nos quedamos en casa, realmente hacemos más de 10 labores que si los empezamos a mencionar, el sueldo que está aportando nuestra pareja, Sí, es no, bien no nos está poco. pagando, porque no nos está pagando a Exacto. nosotros su sueldo. Sí, Él dice, ahí está el chivo, el gasto, y uno con ese chivo gasto tiene que ver agua, luz, renta, comida, escuela, ropa, todas las necesidades que hay, pero para uno no queda. O sea, no es el sueldo de uno. ¿O sí? sí, ¿Te no, pagaban? no, Te ha no. dicho, a ver, mamacita, Ajá, ¿cuánto, ¿cuánto cuánto vas es a tu cobrar? semana? ¿Cuánto es tu No, semana? Y aparte, cuando se hace el delicioso, no acuérdense, hay cobramos. un delicioso. A mí me contaron esa anécdota y yo y mi esposo siempre nos reímos porque le decíamos a un amigo, le decía, ¿tú te casaste por amor o por ahorrarte un dinerito? Y dice, no, pues por ahorrarme un dinerito, otra cobra 500 pesos, dice cada que voy a visitarla. Y en cambio ya casado, pues no me cobran. Así que, imagínate, Otro gasto 500 más, pesos, otro gasto más. Hace como 10 años, ahorita creo que están cobrando como 1000 pesos. No, o sea, amiga, no sé. No, mi amor, me debes, me debes. No, sí, es muy difícil, la verdad es muy difícil el poder levantarse cuando la autoestima está muy abajo. Es muy difícil aprender a quererse uno misma porque te encuentras miles de defectos, miles de defectos. Y ¿Cómo sí, empezó el trato de él? ¿Te empezaste a sentir que empezaron a haber cambios, que empezaron ahora sí, a minimizar quién eres? ¿Cuánto tiempo tienes de casada? ¿Ya tienes los hijos? ¿O empezó desde un principio? no, porque no puedo decir que empezó desde un principio, ¿no? Pero yo siento que este cambio que pasó en mi matrimonio fue a raíz de cuando ya
pues mi pareja empieza a tener su propio negocio y y yo siento que empieza como que a hacerme a mí un poquito menos, ¿no? Por el hecho de no trabajar. Empezó a Empieza haber éxito en el trabajo y el señor empezó a subir, crecer. a subir, ¿no? Como dicen vulgarmente, se le inflaron las Ajá, yo en lo personal así lo sentí, ¿no? Y se Yo así sintió lo sentí. poderoso, don señor. Ajá, yo así lo sentí, ¿por qué? Porque llegó un momento en que cuando me decía, o yo llevaba una amiga en ese entonces, que si yo quería llevar una amiga, él me decía que era por presumir, ¿no? Que yo siempre quería presumir lo que yo tenía. Y honestamente, yo nunca lo hacía así, ¿por qué? Porque cuando yo empecé a tener mis problemas, yo dejé de ver mi casa como algo mío, honestamente. ¿No consideras que es tu casa? No, la verdad no. Yo ya no empecé. ¿Qué es? ¿Es la casa de él? Yo decía, literalmente siempre decía, como casa de mis hijos, ¿no? O sea, mi casa de mis hijos, casa de mis hijos. Y como yo veía que él, pues sí, hacía su cara porque llegaban mis amigas o así, y esas ni muchas amigas porque perdí muchísimas amistades, mi error fue el hecho de que para que él no se enojara mejor ya no invitaba a mis amigas. Eso hacía. O sea, le di tanto poder muy común. Que decía yo, bueno, para no tener problemas, para que no se enoje, dejo, ¿no? Hacer esto. Otra de las cosas que permití fue el hecho de que no tiene mucho, debe ser como unos 3 años, me gusta a mí mucho ir a caminar a los cerros. Y yo lo aprendí por una amiga, igual también. Me gustaba, me iba sola, pero empezamos a tener problemas también por eso, ¿no? Porque le mandaba mensajitos de que yo ya andaba de loca, que X cosa. Él, de hecho, me encontraba, a veces me encontraba, que venía yo bajando el cerro con mi perro que yo siempre llevaba. Tú sola y él ya estaba con su papalote alucinando. Ajá. Que tú ibas a ver a alguien más. Ajá, de hecho, hasta me encontraba con mi amiga y todo, ¿no? Pero, pues había una personita por ahí que se encargaba de mandar mensajes diciéndole que tu mujer es bien cosca, que tu mujer es, que ella, aquello. De seguro algo quería con él. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, no vengo rompiendo ese hilito que yo ya traía. Bueno, pues dejo de hacerlo porque ya no quiero problemas. Y yo con esa mentalidad de decir, como dejo esto, ya se soluciona el problema y ya el problema ya no está. Y no, eso es mentira, no es cierto. Siempre aparece algo más. Viene otro y viene otro y vienen otras cosas. Y llega un momento en que cuando ya empieza a afectar a los hijos y cuando tus hijos te empiezan como a reclamar por qué no haces nada, es cuando yo en lo personal digo, basta, ¿no? Ya, ¿hasta dónde voy a dejar que me sigan lastimando, que me sigan ofendiendo, que me sigan tratando como si yo no valiera, ¿no? Porque el hecho de que yo no trabaje no quiere decir que no valga, que no tenga mis derechos, que no tenga ese pero derecho si trabajas, o sea, debes de quitarte, yo creo, también de la cabeza, la mente, el yo no trabajo. Y volvemos a lo mismo, todo lo que haces en la casa, ¿no es trabajo? No, sí es trabajo. O son vacaciones. Son vacaciones, yo no quiero de esas, ¿eh? Yo no, sí, no. No, son vacaciones, yo no las quiero. No son vacaciones. A mí que me paguen cash, money, por favor, please. Pero sí, es algo que estoy trabajando mucho. ¿Que tú crees? Entonces tú también tienes la idea de que todo lo que tú estás haciendo en tu hogar no es un trabajo. No es un trabajo, es algo que yo estoy trabajando en que yo debo reconocer que es un trabajo. No, fíjate que sí, tienes razón, no es un trabajo. No es un trabajo. ¿Por qué no te pagan, güey? Cierto, pero... Si te pagaran, ok, si te pagaran... Sería un trabajo, obvio, mírate que es un hobby. Sí, lo haces es un hobby por amor al arte. Yo no quiero. No, sí. Entonces, sí es muy difícil salir de esto, hablar de esto, al menos a mí sí me cuesta mucho, pero también me gustaría el hecho de que a lo mejor a alguien le va a servir lo que yo he vivido para que no le pase, porque la violencia que nosotros tuvimos como mujeres psicológicamente, económicamente, sexualmente, no tiene una posición social, ¿no? Porque a veces tenemos esa mentalidad que, a mí me pasa porque yo no tengo estudios. No es cierto. Pues es como cuando antes, ¿no? La generación de antes, me tocó. Ahorita estábamos ayer hablando con una abogada de un caso son 2 policías, tanto la esposa como él son policías. De repente llaman policía al 911
y le dicen que la muchacha está pidiendo, que alguien está golpeando a una mujer. Y llegan los tres, pues, una patrulla, llegan varias unidades, y entre ellas vienen, pues, cierta gente de jerarquía, y van y ven, y sí, efectivamente, el hombre había golpeado a su esposa. Los dos son policías, los dos. Y el hombre golpeó a la esposa. Y pues obviamente, como son parte de la unidad o son parte del equipo de trabajo, agarran y los que llegaron a ver la situación son los que levantan el acta, en el cual ellos declaran que el individuo había golpeado a la damisela, y obviamente pues queda escrito. Entonces empieza a hacer una labor de investigación, y llega el individuo y le dice: es que es mi esposa, no se metan, esto es cosa de marido y mujer. Sí, No se metan. Entonces, él tiene tan trabajada a la persona, y eso que sea policía, es policía, conoce los derechos, sabe qué es lo que tiene que hacer para poder liberarse, ¿no? Esa situación. Y no lo hace. Ya él platicó con ella, ya le lavó el coco, decimos coco wash, ya se lo lavó, ya la convenció de que, mi amor, todo va a estar bien, va a estar perfecto. Le preguntan a la damisela que qué pasó, que sí. O sea, lo que quieren las autoridades es que ella reafirme la denuncia, que los que fueron a verificar qué estaba pasando, se ella dé su voz, y ahora sí por viva voz, la denuncia, y no lo está haciendo. Entonces volvemos a lo mismo, porque es mi esposa, yo sí tengo derecho de maltratarla, y no psicológica, no física, no, y como dices tú, sexual. sexualmente. Porque como es mi mujer, yo puedo tener con ella intimidad las veces que a mí me dé mi regalada gana, si es que quiero. Sí. ¿Te ha pasado? En algunos sí, sexualmente no. Yo les podría decir que yo he sido abusada más psicológicamente, económicamente. ¿Por qué? Físicamente jamás. Físicamente también, sí me pasa, sí también lo he pasado. Y es algo que no debemos permitir, no lo debemos permitir, porque al permitir eso, le estamos dando el poder a la persona de subir más los niveles de violencia. Se dice fácil. Pero no debemos permitirlo. No, es muy difícil. Pero cuando estás dentro de la jaula con el león. Sí, es muy difícil. Es muy difícil el romper patrones que traemos, porque desgraciadamente así es el hecho de que uno permite cosas porque ya nosotros venimos con un patrón. Creemos, ¿no? Que es normal. Que es normal. El hecho de que a lo mejor si yo tuve papás separados, ¿por qué voy a dejar que mis hijos lo tengan, no? Y es lo mejor. Si uno pensara bien las cosas, es lo mejor, y no haríamos tanto daño a las personas que queremos. Te volvemos a decir, a los seres que están a Pues nuestro con alrededor. nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque en no romper patrones venimos repitiendo la historia que nosotros ya vivimos. Y de tal manera. O al menos yo, mi patrón es de que pues mi papá le pegaba en ese entonces a mi mamá cuando yo era chica. Yo recuerdo mucho que mi papá era alcohólico, le pegaba. Entonces, el no romper yo ese patrón, viene pasando muchas cosas que yo ya había vivido, porque yo ya las había vivido, ¿no? Y lo viviste de niña en tu hogar, en con mi papá hogar, y mamá. con papá y mamá, y y se repite en mi matrimonio, y entonces es cuando para mí se me hace normal, ¿no? El hecho de dejarte que te griten, el hecho de que alguien te diga que... insultos, maltrato, sobre todo un maltrato psicológico que es lo que más puede acabar también a una mujer. Que te destroza por... Sí, o sea, no de peor manera. Lo estábamos hablando con con un médico, igual ahí estábamos también platicando, y dice el que no hay peor enfermedad que cuando alguien te ataca psicológicamente. Y emocionalmente, sí. ¿Por qué? Porque es muy cierto que a veces duele más una palabra que un golpe, porque las palabras se te quedan aquí. Aquí y aquí, ¿no? Obviamente. Y es muy difícil de sacarlas. Dice, el golpe me lo
sano en 2, 3 Sí, días, se me pero quita el moretón y todo, que tampoco no es es, válido. no, exacto, válido, no es no es válido. válido, porque no estoy diciendo que yo prefiera que me peguen a que me dejen A que me den un heridas, insulto. un insulto, ¿no? No es válido, nada es válido para nosotras Lo que es mujeres. violencia no es válido de ninguna manera, en manera. ninguna circunstancia o una de sus ramas, ninguna. Ni en mujeres, ni en niñas, ni en niños, En nadie, o sea, en ningún ser nadie, humano. ¿no? Todos tenemos ese derecho que nos respeten, ¿no? Independientemente de cómo seamos, de los errores o lo que hayas cometido, tenemos derecho a que nos respeten. ¿Por qué? Porque el que alguien te falte al respeto no tiene idea de la magnitud que te puede afectar como El persona, daño que te está ¿no? haciendo. Como persona. Mm. A mí me ha costado mucho la parte de quererme yo misma como mujer, ponerme primero antes que todos, porque yo he sido una mujer de que primero son los demás y yo me dejo hasta el último, ¿no? Tradicionalista, como decimos normalmente, Sí. ¿no? Una mujer de tradición, Sí, de que por primero, generaciones anteriores. primero los demás o esa mentalidad de primero mis hijos y después yo, ¿no? Ahorita me cuesta ponerme a mí primero porque aún me cuesta mucho, me cuesta bastante. Y creo que a mí lo que me ha venido ayudando ahorita es el que me invitan a talleres sobre la violencia contra la mujer. Estoy aprendiendo a conocer los derechos que nosotros tenemos. El hecho de que tú estés casada no quiere decir que tu pareja es propietario de tu vida. No es dueño de tu vida. Nadie es dueño de nada. No, o sea, un papelito no te une a una persona. Un papel no quiere decir que tú vas a permitir que te golpeen, que te insulten, que tu autoestima te la bajen hasta abajo, el que todo el tiempo estés recibiendo insultos tras insultos, ¿no? O sea, no creo que... ¿Tú crees que es el papel lo No. que permitió que esa persona se sienta con esa autoridad o derecho de maltratarte? No. Aquí creo que quien lo permitió fui yo, porque si yo hubiera decidido en un tiempo atrás las cosas que yo sí me daba cuenta que no eran correctas, que no estaban bien, me hubiera evitado muchas cosas. Dijeran por ahí, ¿no? A veces dicen que necesitamos tocar fondo para poder levantarnos y salir y darnos cuenta de lo que nos está haciendo daño. Y de verdad, yo quisiera decirles que quien esté pasando algo en su matrimonio, con un novio, con tu pareja, no permitas que te menosprecien como mujer. ¿Tú qué consideras que sería, por decir, una buena opción para que empezáramos a romper esos patrones? Porque lo hemos dicho y han habido entrevistas, han habido documentales, han habido tragedias que hemos visto en la televisión, que el cónyuge, no así, matando, quita sí, la vida a cierta persona, más a su pareja o hasta a los hijos. Y lo hemos visto y lo repetimos, no permitas que te maltraten, no permitas que te insulten, no permitas que si tienes un novio a la primera que él te ponga la mano encima, esa persona, con una vez que se lo permites, lo va a hacer siempre. Y va a ir creciendo. Eso ya lo hemos dicho, lo hemos repetido quizás hasta tipuchar y lo vamos a seguir haciendo. Porque no porque ya lo se ha oído un disco y 100 veces, cada historia tiene algo diferente. Sí. El mensaje es el mismo, no permitas que te violenten. Pero ¿qué podríamos hacer como sociedad, como personas, como seres humanos, para que la gente, las mujeres, hablamos casi siempre del género mujer porque sabemos que el hombre siempre por su metabolismo, por su estructura es más fuerte que la mujer y con un golpe te suma o te tira, ¿no? Entonces es más fácil que te domine un hombre por su fuerza física, bruta, a que nosotros lo dominemos a ellos. Pero ¿qué podríamos hacer como sociedad para que esas damitas no permitan que ocurra? Que deje de ocurrir. Yo creo que lo que debemos hacer es, para empezar, levantar la voz, ¿no? Eso. Levantar la voz, imponernos también nosotras, el no dejar que pase, sobre todo el tomar cartas en el asunto, ¿no? Sí es cierto, a veces por pena, por miedo, por el qué dirán, nos quedamos calladas.
Muy cierto. Y nos guardamos eso pensando y siempre, ¿qué va a decir la gente? ¿No? ¿Qué va a pensar la gente de mí? La Siempre. gente, y yo ahorita lo he aprendido, la gente hagas bien o hagas mal, siempre va a hablar de ti. Y el peor enemigo de la mujer es La mujer. otra mujer. Otra mujer. Y cuando creo que entre mujeres nos deberíamos ayudar y cuidar nosotras, entre nosotras, ¿no? Porque sí es bien cierto, el peor enemigo de una mujer es otra mujer. ¿Quién se mete con el marido de una mujer? Otra mujer. ¿Quién te tira o te echa siempre, pues decimos mala leña, mala leche, ¿no? Que haz de cuenta que tú estás guapa, pero pues a mí me caes gorda y lo primero que hago es Estás fea. encontrar Un defecto. cosas, ¿no? Y hacer rumores, Sí. como decías tú, ¿no? Que había una persona que le Sí. mandaba mensajes a tu pareja o tu esposo diciéndole que tú estabas haciendo cosas Sí. indebidas, mientras que no era verdad. Sí. ¿Quién era? Una dama, seguro, lo juro, ¿sí digo, o no? Yo digo, no sé, porque nunca comprobé quién es. Pero Yo quisiera para que pusiéramos aquí el nombre, sí. Tú, fulana de tal. Te va a caer Carla, pues, no sé. Pero sí, cierto, eso es muy cierto. El enemigo de una mujer es otra mujer. Pero también puedo decirles que hay mujeres que te ayudan a salir. Porque yo he encontrado, o gracias a Dios, Dios me ha puesto mujeres en mi camino que me han ayudado a abrir los ojos de cosas que yo no me quería dar cuenta que estaba pasando. O intuías que sí, pero no me animaba, ¿no? A decirlo, a hablarlo. Y esas personas que yo he conocido a través de este tiempo me han ayudado a salir un poquito más, a defenderme un poquito más. No estoy al 100 porque no puedo decir que estoy al 100. Aún me da miedo muchas cosas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, a mí, una de las cosas que a mí me da mucho miedo es el hecho de que mi pareja, o sea, cuando toma, llegue y haga un desastre, ¿no? O sea, es violento. No lo era. Hubo un tiempo que sí se volvió. No lo era. Era del que tomaba, llegaba y se dormía, ¿no? Pero cuando empezamos nosotros a tener problemas, sí se volvía más, se empezó a poner como que más violento. A tirar cosas y así, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a mí me empezaron a angustiar. ¿Y cuando lo ha hecho, ya tiene mucho que no lo hace o...? Ahorita no, por procesos que estamos llevando ahorita. Porque todos diríamos, ¿no? Si está haciendo cosas indebidas, llamo a la patrulla. Pero ya me pasó, una vez ya la llamé. ¿Y qué pasó? A ver, cuenta. Que no podían entrar a sacarlo al señor. Porque estaba dentro de su casa. Ajá, sí. Entonces, autoridades, también, por favor. Entonces, a veces ese tipo de cosas, a ti como persona o como mujer, dices, ¿para qué hablo y para qué hago esto si no va a pasar nada? O sea, entonces quiere decir que necesitan verme que me esté pegando para poder sacarlo. O sea, esos son tipo de cosas que no deben llegar hasta ahí, ¿no? O sea, no tiene por qué estarte viendo que ya te están pegando para que una autoridad lo pueda quitar o lo pueda sacar de tu casa, ¿no? Mira, te voy a contar a mí lo que me pasó, ¿no? A mí, igual terminamos la relación, yo soy muy de hablar de frente, creo que ya lo he comentado en otro video, y yo, ya la situación verbal, como dices tú, ya había llegado a su límite, tomo la decisión muy valiente yo de decirle, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, ¿no? Ya te quise mucho, pero pues la relación ya no dio más, ¿no? O sea, tú ves que no funciona. Y te voy a pedir un favor, o sea, dame unos meses, porque pues la casa era de él. Y entonces yo decía, pues sí, él siempre me decía, ¿no? Estaba yo ahí en su casa por interés. No te largas porque pues estás cómoda, ¿no? Y tú te quieres quedar con mi casa. Sí, típico. Entonces agarro y le digo, ¿sabes qué? Dame un tiempo porque yo tenía mi negocio. Entonces le dije, ¿sabes qué? Dame unos mesecitos para que yo junte dinero y busque una casa donde yo me pueda llevar mi negocio y a mis hijos. Tú te quedas con tu casa, yo no ando de coqueta, porque lo primero que piensan es que tú andas de, ya saben, 4 palabras, 4 letras, y que terminen tal, ¿no? Entonces, le dije, mira, yo no ando con nadie, simplemente pues ya veo que tú y yo ya dimos todo lo que teníamos que dar. Eso fue el 31 de diciembre, para amanecer día primero, ese día me fui con unas amigas a comer, me llevé a mis hijos, obviamente yo no quería estar con él,
Y nos fuimos, ¿no? No por miedo ni por qué, porque nunca me había violentado físicamente, ¿no? Siempre eran palabras y palabras. Y pues la dejas ir, ¿no? Dice, ay, está loco, ¿no? Y esto y lo otro. Entonces agarro y me voy a la casa de mis amigas, me invitaron a comer, fuimos a hacer tamales y todo ese rollo. Y ahí me quedé, no te vayas a tu casa, porque mira, vamos a estar los niños y esto, nos quedamos ahí. Al otro día me levanto, ya llego a mi casa, pues, con mis hijos, porque pues obviamente, ¿cierto o no? Salimos y jalamos con los pegostes. Sí, más o sea, chiquitos. No son de sí. que, sí. ¿Qué tenía mi hijo? 6, 7 años y el otro tenía como 5 años a 4 años, ¿no? Entonces, sí. No los vas a dejar ahí, con tus pegostitos allá donde vayas, a donde vayas. Hasta el baño, ahí van. Ahí van, sí. Entonces ya agarré y me lo llevé y ahí estábamos, ¿no? Y ya llegué el otro día, ya él sabía dónde estaba porque tenía una mala educación, quizás yo, de que a todo donde yo iba le decía, estoy en casa de tu mamá, estoy en casa de mi mamá, estoy en casa de mi amiga María, estoy, porque él viajaba, entonces yo decía, va a llegar y no va a saber dónde me encuentra, entonces se te hace un mal hábito. Un hábito, sí. Entonces yo le dije, vamos a estar en la casa de María, por decir así. Entonces él sabía dónde estaba, sabía que era una familia que el papá ya había fallecido. Mi amiga, que era de mi edad, pues su marido estaba en otro lugar, entonces éramos puras mujeres con los chilpayates. Llego yo y estaba tomando con su sobrino y le digo a su sobrino, ven, le digo, y vamos a platicarlo. ¿Sabes qué? Mira, yo hablé con tu tío y lamentablemente pues ya le pedí que nos vamos a separar, que me den unos mesecitos para que yo busque una casa, te encargo, si tú conoces algún lugar donde estén rentando una casa para llevarme el negocio y pues estar con mis hijos. No, tía, lamentablemente, tía, me da pena por ustedes que estén en ese proceso de separación, porque yo a usted la quiero mucho y que no sé qué. Ese sobrino era de mi edad. Mi pareja me llevaba 15 años. Entonces, bueno, vaya, luego te encargo, sí, pasó. Eso fue, les digo, el día 1. El día 2, yo estando dormida en mi cama, agarra el susodicho, yo estoy dormida boca arriba, pone sus piernas aquí entre mis antebrazos y ¡zas! Así es como me despertó. Con un golpe aquí, así. ¡Zas! ¿No? Despiertas tú que no sabes qué pasó, qué está ocurriendo, sí. ¿No? Y lo peor de todo, que no te puedes mover porque puso su cuerpo aquí arriba en tu pecho. Aunque tú patalees, pues no llegas. Sí. Y luego tus brazos, pues ¿cómo los mueves si él está encima de ti? Agarra y saca una navaja. Y me dice, te va a cargar. Y te voy a desfigurar porque te crees no sé qué y te crees mucho y taca. Yo en ese momento iba a gritar. Ya lo platiqué igual en otro video. Y me dice, si gritas, contra ellos me voy. O sea, contra mis hijos, que son sus hijos. ¿Cómo personas así? El miedo de que les hiciera algo a mis hijos. O que cuando ellos entraran me vieran a mí desfigurada. Entonces empiezo a rezar y empiezo, no, mira que esto y que lo otro, y te amo y te quiero y papacito y lo que tú quieras, ¿no? Me violó, me golpeó. Eso es lo que quiso esa noche de mí. Al otro día quedé, no sé si por los golpes, toda estúpida, así, ¿no? Que no sé, si salgo me va a buscar y me va a matar. Mejor me quedo aquí, o sea, en pánico. Qué difícil. Con tu agresor, ¿no? O sea, y yo así, mira, lo típico que hacemos todas, cubrir las heridas, lentes oscuros, no pasa nada, para que no se vea lo que te hicieron. Pasa una vez que te digo con la que me había pasado la Navidad, el año nuevo, perdón, y me ve con los lentes, y se queda así como que adentro del negocio, con lentes, ¿de cuándo acá? No, porque me conocía, y entra hacia adentro y me dice, ¿qué traes tú? Dice, y me jala los lentes, y cuando me jala los lentes, pues el golpe, ¿no? ¿Pero qué estás haciendo, hija? No sé qué. Me dijo hasta lo que no, para que me, como que sacudiéndome de que ya, reacciona. Casi me agarro cachetadas de ella también para que a ver si despertara yo. Y yo así como que, sí. ¿Qué hago? Lárgate de aquí, muévete y chingada, que no sé qué. Agarro lo poco que tenía de mi caja, agarro a mis hijos y me voy a la casa de mi hermano. Él no sabía dónde vivía mi hermano, se acaba de cambiar.
Entonces yo llego así como que con miedo y cuídame, ¿no? Para eso me voy a hacer la denuncia de lo que estábamos hablando cuando hablamos a la policía para que supuestamente vengan y nos rescaten. Porque esa es la idea que tenemos nosotras, que la autoridad va a venir y nos va a rescatar de una persona que nos está violentando o nos está agrediendo. Voy y hago, y obviamente el perito a revisarme, a examinarme. Hoja, todavía no lo tengo por ahí guardada, o ya la tiene apenas hace poco, donde dice, ¿no?, que la persona, la fémina presenta hematomas en ciertas partes del cuerpo, taca, 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 pero son hematomas. No había sangre, eran hematomas. Me dicen y todo ese rollo, y ¿tienes dónde irte? No, pues si me fui, estoy en la casa de mi hermano, y así, así, así. Pasan 3 días, porque supuestamente tengo que estar yendo para ver cómo va a responder. Y me habla la trabajadora social, obviamente como es una mujer. Y yo llevaba a mi hijo, el mayor, y me dice, ¿qué pasó? A ver, fulana de tal, sí. Que usted está aquí en lo que estábamos leyendo, que usted sufrió violencia física o intrafamiliar por parte de su pareja. Sí, todo, sí, pues sí, ¿no? O sea, y agarra y me dice, mira, lo que vamos a hacer es que se le va a mandar un citatorio a él. Como mínimo son 3 citatorios, si no se presenta. Ya la tercera, ya va la patrulla por él y lo va a traer. En esos 3 veces que se le va a citar, lo que va a acontecer es que se le va a preguntar qué pasó. Porque vamos a poner en balance lo que tú estás diciendo con lo que él diga. Porque hay muchas damas que se flagelan solas para que denuncien al cónyuge, y entonces se le habla al cónyuge para ver si realmente ocurrió. O sea, mi palabra contra la de él. Y como dice, yo a ti no te conozco, tú estás viniendo a decir, yo no sé si es verdad o sea mentira. Así. Sí. La realidad tan fuerte. Realidad. Y dices tú, entonces, ¿qué ocurre? Nada más eso. Si te quieres regresar a tu casa, de todas maneras él se la manda un citatorio y vas a estar ahí porque no te puedes mover de ese hogar, porque entonces es abandono de hogar. Y la que lleva de perderle, en pocas palabras, es esto. Sí, no, y yo. Mujeres. Lamentablemente. Me golpeó, casi me mata, me violó. Y todavía yo soy la que voy a perder todo en cuestiones que hasta me podía quitar a mis hijos. Sí, si no te das tu casa. Me agarro y me quedo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me dice la abogada. ¿Qué quieres hacer? Pues quiero irme. Yo es lo que le había dicho a mi pareja. Quiero irme y cada quien por su lado. ¿Y qué esperas? Me dice. Y así como que el 20 te empieza a caer. ¿Qué estoy esperando? ¿Que me maten? Difícil, sí. Que llegue un día más violento y por ay, es que no sabía lo que hacía porque él consumía drogas. Era un drogadicto. Entonces, imagínate, borracho, drogado, ¿qué te esperas? Pasan muchas cosas. En su trastorno. Sí. Y él decir, es que no me di cuenta de lo que hice. Cuando desperté, ya lo había hecho. Él me amenazó, después ya lo platiqué. Me dijo cómo me iba a matar. Me dijo que avisara a mis padres, que me despidiera de todos, que fuera y levantara las denuncias que quisiera, que a mí me iba a cargar, ¿no? El payaso. Con todo eso, díganme ustedes si se quedan ahí. Pues no. Pero a veces es bien difícil. Es muy, muy difícil, la verdad. Pero por así, la experiencia que te estoy diciendo. Sí. ¿Qué esperas? ¿A que te maten? ¿A no, que pues llegue no. a ser? Es que creemos que nunca nos va a pasar. Sí, cierto. Siempre estamos con esa ceguera. A mí no me va a pasar. Sí, eso es muy cierto. Y tarde que temprano pasa, porque por eso ha habido tanto feminicidio en todo el mundo, pero aquí en México, más, sí. Entonces, bastante, no, y hay lugares que son peores, ¿no? Pero sí, en Turquía y todo eso son...
Pero, ¿qué estamos esperando como mujeres? A la primera, fuga, ¿no? Debemos Sí. irnos, sí, a la primera. Pero es algo que ¿A qué le tienes miedo? ahorita, ¿A qué tendrías miedo tú mira, si honestamente, tomas la decisión de irte ya, ahora? honestamente, te voy a decir, ahorita ya no me da miedo. Ya no me da miedo. Entonces, Porque antes, explícales a ellos por qué no antes, tomas me, decisiones. antes me daba miedo porque yo solita me ponía muchas trabas. Yo decía, yo no iba a poder sola con mis hijos. ¿Por qué? Porque vengo, o te empiezas a creer esa mentalidad de que alguna persona te diga, tú sin mí no eres nada, ¿no? Te lo empiezas a creer. Y cuando lo empiezas a escuchar repetidamente, te la empiezas a creer, ¿no? Lavado de cerebro, ¿no? Ajá, y ya inconscientemente dices, sí, es cierto, no voy a hacer nada. Entonces, cuando sin él no voy a poder salir adelante. Exacto. Entonces, esa era una de las cosas que yo decía, es que no voy a poder sola con mis hijos, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? Yo no le voy a poder dar el tipo de vida a mis hijos que ahorita tienen. Pregunta, igual. Dices tú el tipo de vida que él le puede dar. Y desde ese tipo de vida buena, la que han vivido durante todo ese tiempo, viendo lo que han visto. No, no es buena. Entonces, ¿dónde está lo bueno? Por eso te digo, o sea como nosotros como mujeres, o al menos yo en lo personal, te puedo decir, es muy difícil aceptar ese tipo de cosas. Es muy, muy difícil. Es muy difícil el hecho de que... Romper. Porque uno misma también te pones trabas. Romper los patrones. Sí, ¿por qué? Porque una de las cosas que también me daba mucho miedo era que mi pensamiento era de, a mi edad, ¿yo voy a encontrar un trabajo? ¿Por qué? Porque no tengo un estudio, porque ahorita seamos honestos, hasta para lavar platos ya te piden prepa. O sea, eran esas cosas que a mí me daban miedo. Te daban, ahora ya no. Ahorita ya no. ¿Y por qué no me da miedo? Porque ya lo intenté, tuve la oportunidad de trabajar, porque sí la tuve, era un buen trabajo para mí. Surgió algo con mi papá y ya no pude cumplir esa meta que tenía, ¿no? De llegar a trabajar, porque sí lo logré, busqué mi trabajo, gracias a Dios lo encontré, pero pues también he dicho que a veces Dios sabe por qué hacen las cosas. Claro. No sí. Pude ir un día antes que yo entraba a trabajar, se cae mi papá, operan a mi papá de la cadera, mis hermanos trabajan, yo era la única que yo no trabajo, yo tenía que estar, de hecho lo sigo cuidando todavía, porque es una recuperación bastante larga. Mucho. ¿Me frustra? Sí, cierto, llegó un momento que me frustró porque decía yo, no es posible que encontré un trabajo, y estaba yo súper emocionada, yo parecía niña, porque yo le decía a mi hija, voy a hacer algo que hace muchos años dejé de hacer, voy a trabajar, voy a tener mi dinero, voy a poderme comprar las cosas que yo quiero, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo necesidad de estársela pidiendo a alguien. Y aparte de eso, llegó el momento donde yo ya no pedía las cosas. ¿Por qué? Porque ya no me sentía ni tan siquiera a gusto de pedirlas. Con derechos, de pedirlo, ¿no? Entonces, cuando llegue ese momento de mi vida que yo encuentro un trabajo y todo, sí me frustro porque digo, me costó tanto encontrar un trabajo. Era un horario donde yo podía trabajar, podía no descuidar a mis hijos, podía seguir haciendo ejercicio y pum, pasa lo de mi papá y lamentablemente, porque sí nos pasa en la mente decir, ¿por qué me pasan esas cosas a mí? ¿No? ¿Por qué a mí? O sea, ¿por qué no puedo avanzar? ¿Por qué? O sea, mi destino es vivir así, y no es cierto, eso es mentira. El destino nos lo hacemos nosotros. Nosotros hacemos nuestra historia de vida. Somos el arquitecto de nuestro destino, recuerda. Sí, nosotros construimos. Así es la historia de vida que creo. Ya ahorita lo acepté que ahorita no podía yo trabajar por el hecho que mi papá pues se cayó. Te requiere, ¿no? Te necesita. Me necesita. Pero sí es bien difícil venir a romper patrones. Es muy difícil, te cuesta muchísimo, te cuesta lágrimas, te cuesta depresión, porque sí lo viví. Yo llegué a la etapa donde, la verdad, yo ya no era feliz de llegar a mi casa. Yo podría salir al mercado y yo era feliz en el transcurso de mi casa al mercado. Era ese momento en que yo era libre, yo me sentía libre.
porque también llegó el momento en que me sentí que yo no podía salir porque yo sentía que me observaban, que me seguían. O sea, hasta dónde era, Acosada te ajá, sentías. o sea, hasta dónde llegué yo al grado de pensarlo, ¿no? De todo lo que hacía. Dejé muchas cosas de hacer por evitarme problemas con mi pareja cuando no debí de haberlo hecho, no debí de haberlo hecho. Dejé amistades, dejé muchas cosas por la mentalidad de decir, prefiero dejarlas a tener problemas. Pero problemas siempre hay. Siempre hay y siempre van a seguir y van a ser más cada día más grandes. O sea, eso no soluciona las cosas. Al contrario, debemos nosotros como persona defender lo que a nosotros nos gusta hacer. Porque no por el hecho de ser mamá quiere decir que dejamos de tener vida como mujer. Somos mujeres. Tenemos derecho a tener un tiempo para nosotras, a poder salir, y no por eso somos malas madres, porque no por eso lo somos. Es que hay que entender, ustedes que nos están escuchando, y que son mujeres, y los hombres que nos están siguiendo, que el hecho de ser mujer obviamente no tiene que limitarnos o etiquetarnos, como decías tú, el ser la ama de casa y que te dedicas al hogar, sí, que no haces nada porque se supone que no haces nada porque te la pasas todo el día sentada viendo televisión y la comida se hace sola, la ropa se lava sola, la quehacer se hace sola, lo ir por los hijos se hace solo. O sea, denigrar lo que estamos haciendo como personas o como seres humanos de diferente género, ¿no? No debemos permitir, como lo estabas diciendo tú, el que nos estén diciendo o haciendo lo que podemos y no podemos hacer. Yo, como les dije la otra vez, yo soy de Puerto, yo soy de Sinaloa, y ya les platiqué el por qué yo siempre usaba short o uso chores. Cuando yo llegué aquí a su casa, hoy en Oaxaca de Juárez, con la familia de mi marido, pues obviamente todo el mundo se me quedaba viendo raro porque dieran esa viejita y con chores. Y creo que hasta la fecha, ¿no? Nos siguen viendo así, que por cierta edad no te puedes poner un short. Me vale. Y sí, honestamente sí, o sea, no tiene nada de malo. Yo sí, una vez me dijo mi suegro, hasta tuvimos como fue quizás el primer y único enfrentamiento que se puede decir que tuvimos. Estábamos para Semana Santa y ya si la gente que estaba aquí se da cuenta que en estas fechas hace un poquito de calor, ¿no? Y por lo mismo, yo mi naturaleza son chores, o sea, a mí no me van a ver con faldas o vestidos porque es muy raro, yo siento que no me quedan, no sé si se me ve bien o no, pero y como no me siento cómoda, no los utilizo. Entonces agarro y estoy con mi chorrito, ¿no? Allá arriba con mi suegro platicando, que no sé qué tanto, y de repente agarra mi suegro y me dice, hazme un favor, ve y ponte una falda, porque están haciendo de comer, y con tus piernas, como están casi se puede decir al descubierto, los olores que emana una mujer se pueden quedar. Está mal, me dijo. Así que vete y cámbiate de ropa. Así con. Porque mi suegro, pues después decimos machista, ¿no? 100%, mi suegra y mi suegra, mi suegro y mi suegra, machistas. O sea, sírvele al hombre, llegó sobre cuenta de mis hermanas, mis cuñadas son 6, y dice que ya a los hermanos y ya sirve a tu hermano. No debe ser así. ¿No? Entonces, bueno, a mí me dice que pues, casi me insultó, casi me dijo que olía feo, diciendo que yo me baño como 4 veces al día, ¿no? Pero ella me dijo que su idea no fue el tacto con lo que lo pudo haber dicho, o sea, es que mi hija, de otra manera, ¿no? Sí. Van a venir a tus cuñados o algo y pon tu vestidito o algo, ¿no? No sé, quizás hay maneras de pedir las cosas. Y él, pues, su forma de ser, quizás de pueblo, de rancho, ¿no? Siempre autoritario, que con sus hijas igual. Y lo único que le dije, no, yo no me voy a cambiar de ropa. Y si a usted le molesta, me bajé, me metí a mi habitación y ya no salí. Ya vino mi esposo, vino mis cuñadas, y no le das caso, que papá sí es, y que esto y que el otro. No voy, no subo. Yo soy esta, tú me aceptaste, o sea, mi pareja, mi esposo, tú me conoces y se acabó. A mí no me interesa, yo no vengo a quedar bien con nadie. Si a tu familia le gusta o no, vale. Y hasta ahorita, vean. Soy la más loca, todas mis cuñadas mexicanas dicen, ay,
Es que tú sí te Yo atreves. amo su cabello de esta Es mujer. Yo amo el cabello de Es esta que todo el mujer. mundo así como que, wow, te atreviste, ¿sabes? Me lo he pintado amarillo, naranja, rojo, azul, no, ahorita el morado, los rubios naturales que siempre hacemos y el blanco. Tengo, como les digo, próximamente el azul. Y de ahí estoy con el antojo entre el verde y el pink. O sea, fuchsia, para que me entiendan. Siempre he sido así, desde que mi casa. Por eso, aunque digan mucha gente que a veces es porque no tenemos educación, permitimos cierta clase de violencia. Sí. Yo supuestamente, y digo así porque yo siempre les he dicho, todos somos ignorantes. Ese maestro que yo tengo a mi sensei, porque yo soy de los guías, y yo estaba en una plática y como yo daba clases a veces en las escuelas, y el típico bullying, ¿no? De que, ay, el burro, él dice que no sabe, ay, que no sé qué tanto, ¿no? Y ese no sabe nunca nada, y ay. Entonces yo les pregunté, gente de la universidad, y les digo, oigan, ¿y ustedes, cuando les dicen ignorantes, se ofenden? Sí, Y ¿no? muchos así como que sí, Sí, pues sí, yo no, yo soy. Sí, es Les digo, profesional, está te estudiando. ignoran, o sea, te ignoran. El decirte que tú eres, si yo te digo a ti, tú eres ignorante, ¿te ofende? No. Okay. ¿No? A eso voy. Como les dije, todos somos ignorantes, todos. Yo quizás, como les dije, yo estudié varias carreras, que técnicas, que esto, que lo otro. ¿Por qué? Porque mi mamá era así, vamos a estudiar y a ver qué vas a estudiar. Pero obviamente, pasó el tiempo. Si a mí me dicen, Guadalupe, ponte a hacer una barda, como un albañil, ¿tú lo sabes hacer? No, pues no. Yo tampoco. Pero tienes otras cosas. Y soy ignorante porque yo no sé hacer esa labor. Si me dicen, Guadalupe, te vas a hacer un pastel de 3 pisos, ¿tú lo sabes hacer? No, pues tampoco. Yo tampoco. Soy ignorante porque no sé hacer eso. Si te digo en un plano arquitectónico, así del arquitecto, que me vas a hacer un edificio con... No, pues menos. Somos ignorantes. Somos ignorantes. Tenemos ciertos conocimientos que nos van haciendo que vayamos desenvolviendo o evolucionando o desempeñando cierto trabajo para poder sobrevivir. Ya sea como dices tú, que no sabes hacer nada, que tu trabajo, o sea, tú, ay, es que yo no sé hacer nada, soy ignorante, no. Pero sabes barrer, sabes trapear, sabes guisar, sabes peinar, sabes hacer quizás otras actividades en tu hogar. Sé cocinar. Que para muchos, ahí está, para muchos es simple. Sí. Pero hazlo tú. No. Habemos mujeres, yo he tenido amigas, que les digo, se les quema el agua para el café. Sí, sí, pero son licenciadas, son doctoras, son abogadas, son sí. Esto, pero no saben ni hacer un huevo estrellado. Entonces, son ignorantes. Sí. Siempre el ser humano, a lo que voy, que porque dicen que tienes estudios o no tienes estudios, la que tiene estudios jamás va a permitir que un hombre la violente o un hombre le falte el respeto porque conoce los derechos, porque fue a la escuela. Y entonces tiene nociones o información que la va a hacer que cuando esto pase, automáticamente los ponga en práctica. No es cierto. Cuando me pasó, me congelé de miedo, me traumé así como congelada. Mis ideas, mi cerebro, lo afirmo y lo juro, no respondía. Me tuvieron que llegar casi mi amiga a cachetearme para que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué me ocurrió? El miedo paraliza. El miedo inmoviliza. El miedo es el peor enemigo de cualquier ser humano. De uno, sí. Para enfrentarnos cualquier situación de vida. Cualquiera. ¿Tienes miedo al agua? No vas a aprender a nadar. Hasta que venzas el miedo. ¿Tienes miedo a las alturas? No vas a poder subirte a un segundo piso porque no te sientes que te vas a morir, que te vas a caer, tienes que vencer miedos. En este caso, Calderón
Estoy con Calderón. Hay que vencer miedos para poder dejar ese círculo donde uno está. Sí, eso ¿Y es qué muy cierto. necesitamos para romper esos círculos? El valor. Uno, Necesitamos el valor, necesitamos querernos más, tomar decisiones. Sobre todo, creo que eso es lo que más cuesta en una persona. Tomar decisiones, y creo que es una de las cosas que yo estoy aprendiendo también, a tomar decisiones, a decir porque, ya basta. sí, a decir basta. Y otra de las cosas que en lo personal a mí me cuesta mucho decir es no. Una palabra tan pequeñita, me cuesta decirlo tanto, y me cuesta todavía hasta la fecha decir lo que no me gusta a mí, ¿no? O sea, puedo pensarlo y tenerlo aquí y decir, es que ya no quiero esto, ya no quiero esta vida, ya no quiero esto y esto, pero no lo puedo decir. ¿Sabes por qué? No, amiga, ¿por qué? Porque no nos han educado a hacerlo. Sí. Hablamos de ciclos que hemos visto quizás desde la abuela, nuestros padres, y hoy nosotros repetimos ese círculo porque nadie nos ha enseñado a romperlo. Sí. O a ¿Cierto? cerrarlo, dicen muchos. Sí. Cierra ese círculo, Círculo para déjalo otro. atrás y empezamos uno Sí. nuevo. Sí. Mientras no haya lugares, quizás ya los hay, pero son tan pocos o no hay información concreta de dónde podemos acudir para poder aprender Sí. a tener, como dices tú, valor, Valor, amor propio, el coraje el coraje y una para autoestima tomar. hasta acá. Una autoestima. Sobre Así. todo la autoestima, ¿no? Porque Que es eso lo que más rompen fácilmente Exacto, las parejas. sí. Todas las que han subido violencia de cualquier manera, sea poquito, sea mucho, sea un costal, lo que siempre nos han atacado es la autoestima. Sí. Tú no sirves para esto, tú no vales. Sí. Y más cuando nos saben frágiles. Si de la pareja que tuvimos o así abrazamos, nos abrimos la mayor parte del tiempo y les platicamos nuestra historia. De cómo vivimos con nuestros padres, la historia que quizás hay gente que sufrió algún ataque sexual y le explica a su novio, a su amor, a su hombre, lo que ella vivió, su experiencia, lo dañada que se siente, el miedo que tiene, ¿no? Y este hombre, no, mi amor, fíjate que yo te entiendo, conmigo tú no vas a pasar esto. Y pasa que en cuanto ya se casaron, a los pocos tiempos, el hombre utiliza todo lo que tú le platicaste de tu vida, de tu dolor, sí, de tu sufrimiento, en contra tuyo. Sí, sí, cierto. Yo en mi casa viví, por decir, ¿no? Un ejemplo. Que mi papá era borracho y que golpeaba a mi mamá. Y yo veía todo eso, ¿no? Que no pasó. Mi mamá era bien broncuda y sigue siendo broncuda. Entonces, yo le platico al hombre con que estoy, porque es mi hombre, porque es mi esposo, porque es mi compañero, porque es mi pareja, porque es el hombre que yo amo y que quiero formalizar mi vida para hasta que Dios me recoja. Y entonces siento la confianza de abrirme y mostrar todo lo que me ha causado las situaciones del pasado. Y volvemos a lo mismo, a los pocos tiempos, todo eso lo revierte y te lo usa, sí, a su favor y en contra tuyo. De uno, sí. Eso es muy cierto. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer, Calderón, para que empecemos a romper patrones? ¿Qué debemos empezar a hacer? A no permitirlo, a decir basta hasta aquí, ya, no queremos más. Es agüita de uva, maestra, sí, por favor, si nos ves agua de uva. Es agua de uva, maestra. Así como mi cabello. No debemos permitir eso. Vayan, conozcan talleres, cuando las inviten a talleres de violencia contra la mujer. Aprendemos mucho, porque yo he aprendido con eso. ¿Así dónde te dieron esos talleres? ¿Cómo te informaste tú de esos talleres? Deberías hacer un video donde yo invite a mi amiga, porque yo, a una amiga es la que, gracias a ella, ella ahorita está enfocada mucho a ese tema de la mujer. Entonces, cada evento que hay, conferencias de psicólogos, ¿sí? Ella siempre me invita. Entonces, yo voy,
De hecho, anoche yo platicaba con ella diciéndole sobre este tema que me habías invitado a hablar y le dije, es un tema bien difícil, es muy Para ti difícil y para para mí, muchos. para muchas. Es un tema que es muy largo, porque para conocerlo es muy largo, hay que estar bien informada para no permitir ciertas cosas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente lo vivimos solas a veces. A veces por la pena de contarlo, a la pena de que alguien le cuentes lo que estás pasando, te Y lo que guardas y te hace mucho más daño. Honestamente te hace mucho más daño guardarte eso. Recordemos, y yo en lo personal te puedo decir, no estás sola, no estamos solas, y no nos eres, sentimos solas, que es sí, diferente. sí, y no eres la única que tampoco lo pasa. Dejemos de tener esa mentalidad tan absurda de tener en la cabeza de decir, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la sociedad? No dejemos tampoco que a veces como seres humanos, yo siempre he Perdona dicho, que meta el dedo, te está que, marcando. Espérame tantito. Ahora aquí seguimos en la entrevista con Calderón. Estábamos hablando del tema de romper patrones. ¿Cómo consideras tú que podríamos romper los patrones que hemos llevado? Nosotros somos que de la tercera generación, te podemos decir, abuela, mamá y hoy nosotros. Para romper los patrones creo que deberíamos empezar primero por no dejar que nuestros hijos sigan los mismos pasos que nosotros hasta ahorita hemos llevado. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? No, no es, sería no enseñarles que ellos sigan viviendo lo que, al menos a mí en lo personal, lo que yo he estado viviendo en mi casa. No enseñarle a mi hija que es normal que una persona te insulte, que una persona te agreda, que no respete tus derechos. Creo que sería una de las principales cosas. Otra, donde no debemos permitir ninguna violencia, ningún tipo de violencia. Tenemos, bueno, yo les puedo decir en lo personal que hay muchos talleres donde nosotros podemos aprender a defendernos más, nosotras como mujeres. Y sobre todo creo que empezar a romper ese miedo de vivir, ¿no? Porque a veces por el miedo dejamos de vivir nuestra vida, en lo personal, nosotras. Entonces hay que aprender a romper ese patrón que traemos desde casa, ¿no? Porque al menos en lo personal, lo mío, yo lo traigo desde casa. Y por no querer repetir, entre comillas, la historia que yo ya había vivido de niña, y al final de cuentas sí la repetí con mis hijos, porque sí la repetí, ¿no? Porque yo ya había sufrido o yo ya había visto lo que era que mi mamá le pegara a mi papá. Yo ya lo había vivido. Viví lo que es tener papás separados. Y creo que si yo hubiera rompido ese patrón desde un principio, cuando yo empecé a notar esa violencia que yo tenía en mi casa, no debieron haber pasado tantas cosas mis hijos. Sobre todo, creo que debemos nosotros como mamás enseñarle a nuestros hijos varones a no ser machistas, sobre todo. ¿Tú tienes hijos varones? Sí, tengo 2. Y que el hecho que porque sea un hombre no quiere decir que él no pueda lavar un plato, que no pueda lavar su ropa, que no pueda planchar, ¿no? Porque para ellos esa es la obligación de la mujer. Y no, realmente no. O sea, es una obligación de todos, ¿no? Porque mi hijo tiene que ser independiente de mí. Porque a veces como mamás nos queremos también como que apapachar demasiado. Ah, ese es uno de los errores que he visto mucho aquí. Sí. Que cuenta que llega el hijo y casi caravana y... Sí, exacto. Como te decía, ¿no? Sírvele a tu hermano. Sí. Atiende a tu hermano. Sí, sí, sí. Si llega el papá, atiende a papá, o sea, atiende a tu papá. No, y eso no o sea, está bien. Atiéndelo, o sea, ¿y cuándo te atienden a ti? Sí, eso es malo, ¿no? Eso es malo porque yo lo hice. Yo, la verdad, yo lo hice con mi pareja, pues era de ponerle toditito en mesa, y así se estaba acostumbrando mi hijo. Mi hijo estaba acostumbrado a que él no levantaba ni un plato. No. Entonces, cuesta mucho hacerle entender que no por el hecho de ser hombre, no puede hacer ciertas cosas, ¿no? O el hecho de que te digan, a veces llega, porque si llegué yo en el momento en que mi hijo me dijo, pues para eso estás tú, ¿no? Pero ¿por qué me lo dice? Pues porque ella había escuchado. Y aparte lo veía todos los días, los ¿no? 2 días en mi casa. Entonces cuesta mucho trabajo hacerle entender a un varón, una, que no le pasa nada ni por barrer, ni por trapear, ni por planchar,
Y otra de las cosas es que tampoco es malo que un hombre llore. Otra de las cosas, ¿no? Que les Que hacemos viene de creer generación en que, generación. eres niñita si lloras. Es que eres niñita, eso no es cierto. O sea, no es malo que un varón llore. Es un sentimiento que todos Es tenemos. un ser humano, también Todos tenemos sufre. eso. Entonces yo creo que para ayudarnos a nosotras entre mujeres necesitamos más talleres, porque yo digo que sí sirven los talleres donde te enseñan a valorarte más, a recuperar tu autoestima, a tener tu amor propio, a ponerte encima de antes, a ti primero que antes de todos, ¿no? Así Porque es. si uno como persona no nos ponemos primero, Nadie lo va a hacer. nadie lo va a hacer y siempre nos van a hacer como quieran y siempre vamos a permitir ese tipo de ofensas, de insultos, de golpes, de maltrato. Sobre todo. Sobre todo porque nosotras estamos acostumbradas a que la mujer lo tiene que hacer siempre. Y eso es mentira. Y es tan común, ¿no? Que haz de cuenta, volvemos a lo mismo del que decimos que es un mundo de machistas, pero criado por un matriarcado. Sí. ¿Estás de acuerdo, no? Sí. Porque ese hombre no era así, la mamá lo hizo así. Y aparte, pues vienen varios factores, que es la sociedad, ¿no? Que se llamamos cultural, y que decimos, el hombre es de la calle y puede hacer lo que quiera, y tú, la mujer en la casa. Pierde más el hombre, la mujer, que el hombre. Y a veces haciendo quizás las mismas cosas, pero la mujer la lleva de perder. Sí, lamentablemente sí, ante la sociedad nosotros quedamos más mal, ¿no? Que todo un hombre, porque se le puede perdonar por el hecho de ser hombre, supuestamente, ¿no? Por eso se le perdona X cosas. Y a nosotros las mujeres, si tú cometes un error, eres juzgada de lo peor, y creo que no debería ser así, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente yo siempre he dicho que nadie sabe lo que esa persona vive en su casa, o qué la llevó a hacer ciertas cosas, ¿no? Se nos hace tan fácil juzgar a nosotros, juzgarnos entre nosotros, porque así somos realmente. Y sin embargo, qué diferente fuera que a lo mejor llegaras y le preguntaras a esa persona, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Porque a veces que una persona te dé ánimo, que te dé un apoyo moral, te ayuda muchísimo, muy muchísimo, importante. muchísimo. Porque yo creo que tanto hay personas malas como personas buenas, ¿no? También hay personas que te ayudan a darte cuenta que no está bien lo que estás viviendo. Hay personas que conoces y te hacen ver lo que tú no puedes ver, porque realmente se quita la venda de los ojos. Exacto. Y aunque tú lo veas, siempre vas a estar con esa venda. Porque crees que es normal. Es normal, y por el miedo a enfrentar, sobre todo, ¿no? Enfrentar a una sociedad que sabes que te va a juzgar, ¿no? Por uno o por X cosa, te va a juzgar. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Y qué hacemos nosotras las mujeres? Es, mejor me callo, mejor me aguanto, ¿no? Y no, honestamente, no tenemos por qué aguantarlo. Podemos salir adelante, porque sí podemos, no se nos cierran las puertas, nosotras mismas nos las cerramos con la mentalidad que traemos. Muy cierto. Pero si nosotras empezamos a alzar la voz, a hacer que nos respeten y dejar ese patrón que traemos, a romperlo ya, aunque nos cueste y aunque nos malmiren, a romperlo si queremos un futuro mejor, tanto para uno como persona, como para la familia que traemos, ¿no? Las generaciones que traemos. Entonces creo que debemos ayudarnos entre todas y sobre todo a romper ese miedo de hablarlo con alguien. Porque si tú lo hablas, con una persona, esa persona te va a ayudar a buscar una ayuda, y esa ayuda te va a ayudar, y así va una cadenita, y esa cadenita lo que hace es que tu amor propio llegue al 100, ¿no? Al 100, y es donde ya vas a dejar esos patrones, vas a dejar de que una persona te empiece a hacer menos. Porque no por el hecho de no trabajar o el hecho de que tú te dediques a tu casa no quiere decir que no valgas, que no aportes a tu casa, ¿no? A lo mejor económicamente no lo aportas, pero es un maratón lo que estás haciendo. El dedicarte a tu casa es un trabajo bien complicado, bien cansado,
porque si tú no lavas, pues nadie va a lavar, ¿no? Es una estructura, volvemos a lo mismo, de cuenta que tú eres el arquitecto de esa estructura o de ese hogar, porque tú estás poniendo, por así decir, las cosas en su lugar, en orden, para que se siga manteniendo en mejores condiciones. Así es. Si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Sí. Hoy en día muchos hombres, y se han quejado, y mujeres como nosotros, lo vemos así, de que decimos, se van a casar, yo lo he dicho varias veces, se piensan casar, quieren tener hijos, tú como mujer, porque hablo como mujer, porque eres quien llevas a ese ser en tu vientre, lo pares o parimos, lo amamantamos, lo educamos, lo criamos, o sea, tú como mujer. Entonces tenemos que ser un poquito más conscientes de que ahí hay una labor, Sí. de que hay un trabajo, de que hay un esfuerzo. Sí, porque... Y que nadie lo valora, ¿no? Que nadie lo está valorando porque lo consideran normal. Sí. Y que es tu obligación como mujer hacerlo. O sea, tú no puedes decir, oye, no, porque la gente, pero volvemos a lo mismo. Tenemos que, como mujeres de nueva generación, como tú, porque tú estás más jovencita, y la gente que viene atrás de nosotros, ahora es nuestra misión educar a esas jovencitas y jovencitos a que sean parejos, que tengan los mismos derechos, las mismas obligaciones, las mismas responsabilidades, y que no sea por género. Es que tú eres hombre, tú no puedes lavar ropa. ¿Sí? Tú como mujer tienes que irte a la cocina a preparar los alimentos. Así es. Entonces, porque eres mujer, se te encasilla, ¿no? En una área y ahí no entra el hombre. Y en otra la mujer no entra. Entonces, tenemos que empezar a romper los patrones de conducta. Nosotros como mamá, empezar a romperlos. Así es. No permitir que nuestros hijos sigan con esas creencias, ¿no? Que está bien, que son normales, porque así ha sido durante siglos. ¿Sí? No permitamos como mujeres, volvemos a lo mismo, violencia, abuso sexual, denigración. Como dices tú, el que nos estén bulleando y bajando la autoestima. Así es. Me acabas de comentar que vas a comentarle a una amiguita. Voy a comentarle a una amiguita que sabe mucho respecto a esto, al tema de la violencia contra la mujer, los derechos que uno tiene, para que nosotras las mujeres, la que necesite, ¿no? Porque necesite la ayuda ¿A dónde ir? A dónde ir, ella nos puede así como que explicar mucho más este tema, porque es un tema que es muy largo, es muy complicado, es muy difícil. Muchas ramas. Y también es muy doloroso porque no es tan fácil de contar tu vida. Yo honestamente, yo quisiera algún día a lo mejor volver a hacer un video aquí con la amiga. Lo que quieras. Y contarles muchas cosas que yo he pasado porque le puede ayudar a otra persona. Mucho. Pero sí es un proceso que tengo que llevar. Yo le estoy agradecida aquí a la amiga que me invitó. Le dije que hago otro video. Tu casa. Voy a tener otra amiga que está más relacionada a este tema, que ya está más involucrada ahorita mucho con lo de la mujer. Entonces, yo lo único que les puedo decir es, ya, digamos, hasta aquí. ¿Ya basta? Ya basta de que nos denigren como mujer, que nos exploten también como mujeres, porque nos explotan como mujeres. Ya saben, chicas, cada noche cuando hay el delicioso, 500 pesos. 500 pesos, no, ya no, muy poquito, 1,000 pesos. 1,000 pesos, porque no nos vayamos de vacaciones. Así, para que digan que no cuesta. Sí. Porque ellos sí cobran y nosotros no. Buena pregunta. Muy buen tema para otro video aquí con la amiga. Sí, vamos a ir. Pues bueno, les estamos agradeciendo a Calderón que nos haya acompañado en esta entrevista. Ha sido una plática entre amigas de mujer a mujer, ¿sí? Como he dicho, yo no soy feminista ni machista. Soy una persona humana que amo y respeto al ser humano, sea hombre o sea mujer, sea un animalito, lo que sea. A la vida la respeto como tal, pero sí es importante que, así como se ha dicho en otros videos, que muchas personas han sido muy valientes como tú,
de poder compartir parte de sus experiencias, parte de su historia, parte de su ser, de sus heridas, que no es fácil, como lo estás diciendo tú, No. Mostrarte, porque cada que lo haces, decimos, si lo haces, la herida nunca va a sanar. Mentira. No. Entre Se cura, más lo va a haber hacemos, uno, se cura más. sanamos. Es como si tienes una herida, se te infecta, y ay, no me la toques porque me duele y no, yo quiero que sane. ¿Qué hace el doctor? Tiene que abrir, te va a doler otra vez, te va a doler. Sí. Cada curación que va a hacer el doctor va a ser doloroso, pero conforme va pasando el tiempo y las curaciones, la Se herida cura, desaparece. eso, bueno, va a quedar una marquita, pero no tanto. Pero ya no tanto, ya no duele tanto hablar de Ya ello. no va a doler. Ya no. Entonces, ¿qué consejo les da a nuestra amiga? Pues mi último consejo sería, no tengamos miedo a hablar, no tengamos miedo de vivir, y tenemos que echarle todos los kilos y ayudarnos entre todas, porque solamente así vamos a hacer un mundo mejor para nuestros hijos. Hace tiempo, lo estaba diciendo en un video, ahí vienen unas, llamamos comunidades. Esas comunidades van a ser dirigidas por unos guías espirituales. Ahorita en las generaciones hay niños especiales, de nuevas generaciones, estábamos marcando desde el 90 para acá, creo que fueron 10 años de diferencia, 10, luego 8, luego 10 creo. De esas generaciones hablábamos de los niños índigos. ¿Sí escuchaste? No, Ah, no he escuchado. hay niños índigos, el niño cristal, el niño arcoíris y ahorita se me olvidó uno, creo que es el niño diamante. Esos niños, si tu niño nació del 90 para acá, puede ser uno de ellos. ¿Qué decimos con estos niños? Por eso les estoy diciendo que ahorita es muy importante este cambio que estamos haciendo, las pláticas que estamos fomentando poco a poco, porque así como tú estás hablando, estamos diciendo que hay que romper patrones, tú vas a romper patrones con tus hijos, ¿sí? Mis hijos, Porque la experiencia que tú tienes, por lo que has vivido, y que no quieres que se repita la historia con ninguna otra damita, ni con otro caballero. No estoy a favor de la violencia para ningún género, ni para los hombres, ni para las mujeres. Ok, violencia es violencia. Entonces, estos niños traen dentro de sí un chip, llamemos por la naturaleza, llamemos por la evolución, llamemos por los extraterrestres, llamemos por lo que tú quieras, ¿sí? Ellos traen una información muy importante en la cual ellos vienen programados para hacer grandes cambios. Pero también de nosotros depende, desde ahorita, permitirles, reeducarlos, programar ese chip. Como le digo que la computadora o los celulares, que ahorita los niños la mayor parte de todo el tiempo están pegados a ellos, hasta se enojan. Más que uno. No, y se enojan porque se los quitas, ¿no? Sí. ¡Ah! Su berrinche, su muerte. Uno de ellos son porque tienen ese chip que te estoy diciendo. Y lo que están haciendo ellos inconscientemente es buscar la información que requieren para empezar a abrirse y a expandir la información de esta nación de un proyecto de vida mucho mejor. ¿Lo sabías? No, no lo sabía. Entonces, estos niños por eso están pegados en el celular, pero tú como papá tienes que estar al pendiente de dónde se está metiendo y qué es lo que está viendo, porque él no sabe, él no trae la llave, pero no sabe en qué cerradura abrir para que él encuentre las respuestas que él está buscando. Como todo ser humano somos curiosos. Sí. Entonces, pero si a nosotros no nos enseñan, hasta como cuando nosotros empezamos a usar un celular o una computadora de mi generación, a mí me dijeron cuando compré la primera computadora, tenga cuidado cuando escriba, porque se puede descomponer, entonces tenemos que formatearla y va a costarle más caro. La palabra formatear era para mí como que ya se descompuso y no sirve. Yo estudié secretaría, por lo tanto mi tecleado, pues en máquinas de escribir, cuando empiezas, son unas máquinas bien duras y entonces endureces todo lo que son los cartílagos o son los falanges de los dedos. Y cuando agarro una computadora, pues cuando decía por decir quiero y pongo la Q, se agarran como 500 Q. Y yo era como un borrón, ¿no? Entonces yo no tenía esa información. No tenía los conocimientos y no sabía cómo hacerle, dónde meterme para poder hacer las cosas. Después, inconscientemente, no sé si te pasó a ti, que con la práctica, inconscientemente empezaste a abrir tu mente y tu mente automáticamente te dijo cómo hacerle, cómo hacer aquí, cómo hacer acá. Así son estos niños especiales, estos niños mandados por gente muy evolucionada. Entonces, ellos vienen con ese chip
y se meten a ese celular o a esa computadora. Ahorita está el celular. Entonces se meten al celular, pero no saben dónde está la información que requiere. Y se meten donde sea. Y es como decimos, dime con quién andas y te diré quién eres. Si vas por el buen camino, pues vas a ser una buena persona, vas a cumplir tu misión, vas a hacer a lo que vienes. Pero si te vas por el lado negativo, contrario, pues obviamente te vas a echar a perder, no vas a hacer tu trabajo y en vez de hacer cosas positivas, vas a hacer cosas negativas. ¿Sí? Entonces, vamos a ir poco a poco de la mano, rompiendo patrones, rompiendo cadenas evolutivas de cosas que nos hacen que los diseños que estamos llevando hasta ahorita sean repetitivos. Tú como mamá, yo como mamá, ir rompiendo. Está bien, como estás diciendo tú, que mi hijo me ayude a lavar los trastes, que ponga la lavadora, que barra o que trapee, hoy le toca a él, hoy me toca a mí, o a su hermana, a su hermano, a quien vaya. Patrón de roles. Así es. Y si tenemos gente que tienen todavía las ideas machistas, retirarnos de esa gente, porque sí, todo a veces nuestro trabajo de mucho tiempo, por 1, 2, 3 personas, ¡boom!, se cae. Así es. Si los cimientos no están bien puestos, obviamente, viene el lobo, sopla y se van. Ok. Sí. Pues agradezco, Calderón, tu visita y espero que no sea la primera, sino que sean muchos más. Denle like, acuérdense. Sí, suscríbanse, denle like, toquen la campanita para que su amiga cada que suba un video les avise y corran a buscar. Den sugerencias de temas a tratar, aquí mi amiga igual, puede también ser mi asesora, que también llevemos el tema juntas, porque les digo, cada cabeza es un mundo y no va a ser siempre lo que yo creo o lo que yo pienso. Siempre es importante escucharnos, como dices tú, como personas, como seres humanos, como mujeres. No permitir que nos insulten, no permitir que nos denigren, no permitir golpes, no permitir ninguna clase de violencia contra ningún ser humano. Pero en este caso, tú, mujercita, no lo permitas. No llegue el momento en que ya después, cuando quieras dar el grito, tu voz sea callada para siempre. Ya no estoy, al contrario, creo que este tipo de cosas aprende uno mucho y ojalá, yo espero que alguien que esté pasando abra los ojos también y no permita ese tipo de cosas, ¿no? Así es. No es un video exclusivamente para mujeres, es para hombres y mujeres. Sí, porque también somos para que todos, también tú, caballero, si alguna vez estás pasando una violencia también, porque también los hombres sufren violencia. Sí, también. Entonces más adelante vamos a invitar también a ver si se nos pone junta un caballerito que también quiera, ahora sí, participarnos de sus experiencias de vida bajo la violencia. ¿Okay? No la permitamos. Tacha, basta. Ni una más. No, Nos vemos hasta el próximo video, ya sabes. Luego. Suscríbase a su amiga Guadalupe y su amiga Calderón. ¿Tu nombre? Janet Calderón. Eso. Y sigan a la amiga. Eso. Tiene muy buenos temas. Ok. Un beso, un abrazo. Que Dios me lo bendiga donde quiera que se encuentren. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. Ay, se me va.